Buenas chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal de tus vídeos de pesca. Hoy estamos en una sección del canal que es la sección de modalidad de pesca surcasting. Es algo que es verdad que os gusta mucho en el canal. Y la verdad que llevo ya como un par de años que no estoy practicando esta modalidad. Y bueno, hoy me he animado, ya que estamos en la quedada con Sergio y los compañeros, y me he animado a venir a esta modalidad. Así que bueno, si os gusta el vídeo y os gustaría ver más vídeos de este tipo de modalidad que es surcasting, pues darle a like y suscribirse al canal por los que no lo estéis. Dándole a like, pues así más y saber a mí que os gusta este tipo de jornadas de pesca. Así que nada, ya tengo preparadas las cañas, ¿vale? Bueno, perdón, que no lo he dicho. Estamos en la playa de Torremolinos. Estamos entre los Álamos y Guadalmar. Y nada, vamos a hacer un poquito el montaje, ¿vale? En esta ocasión el equipo que me he traído es la Cinete y la Camaleón Fante, ¿vale? Lo hemos montado con un Shimano Ultegra XSD. En el caso de la bobina lleva un 0.20 y la cola de rate es del 0.20 al 0.57. En este caso el bajo que hemos montado es un bajo, como se puede apreciar aquí, de 2 anzuelos y vamos a pescar en este caso, ¿yo qué es? Y vamos a pescar en este caso con flotadores. Vamos a pescar con cebo en esta caña de momento con gusanita de playa, y vamos a intentar capturar algo que esté, pues estén comiendo a media agua, tanto jureles, besugos, bailas, algunas dobladas y demás. El anzuelito, ay, me lo claváis. El anzuelito que le he montado es del 0.8, es un 8, ¿vale? Y el hilo que estoy utilizando es un 0.25. Luego aquí en lo que es en la línea madre del aparejo le he introducido un 0.60, ¿vale? Además, si os fijáis, intentando disimular lo máximo posible el aparejo. Rolling pequeñito, bolitas pequeñitas, estas transparentes y estas que no la tenía transparente o así más translúcido. Pero vamos, yo creo que, bueno, como iba diciendo, estas de color más translúcido y estas, pues bueno, siempre intentando disimular un poquito el aparejo. Aunque ahora que ya mismo es de noche, no es que haga mucha falta, pero bueno, me gusta a mí siempre pues mimetizar lo máximo posible el aparejo. Es decir, que ya llevo, como he comentado antes, ya llevo un par de añitos que no estoy practicando esta modalidad, entonces estoy un poquito flojo, oxidado, ¿no? A ver si en un par de lances ya, bueno, pues le voy cogiendo otra vez el toque, ya que es verdad que llevo ya muchos años sin lanzar en las cañas tan largas. Así que nada, bueno, por aquí os he enseñado el aparejo que tengo aquí. ¿Vale? Ya hemos visto el combo que estamos utilizando aquí. Ahora veniros por aquí que os voy a mostrar. En este caso, por aquí, la caña que estamos utilizando es la Cinete Explorer, ¿vale? Esta es una cañita que ya lleva conmigo, bueno, por lo menos 5 años o 6. Las dos cañas que no lo he dicho son de acción híbrida, pero esta es más blandita que la Explorer, es más blandita que la Camaleón. Entonces con la Camaleón, por lo que sí, es verdad que le suelo sacar algunos metros más en el lance, aún así el puntero pues me marca muy bien. Esta es verdad que la utilizo para pescar más cerquita algunas veces, aunque también es verdad que, bueno, pues le suelo dar le suelo pegar un lance larguito, todo lo que suelo lanzar yo, y suelo pescar también lejos con ella, aunque esta es verdad que la suelo utilizar de 80 metros para abajo. Y bueno, esta lleva un montaje normal, ¿vale? Con un urfe, como podéis ver aquí, una gametita de una brazada y media. Y aquí en este caso, pues un anzuelito del número 4, ¿vale? Y ahora nada, os vamos a mostrar el cebo que voy a utilizar. Corta ahí. Y bueno, mira, este es el cebo que hemos traído para la jornada de hoy. En este caso he traído 3 cajas de playas especiales y una cajita de gusanas de cordés. Esto es como dicen que es el yubarrero de los pobres, ¿no? La verdad que nunca lo he probado y es la primera vez que lo traigo para utilizar. También me he traído, acá lo mostraré, unas pocas de navajas que me va a dar Sergio, y yo voy a compartir con él un poco de gusana de esta. Así que nada, voy a poner los cebos en los anzuelos, que ya está casi cayendo la luz, ya está en el cambio de luz, y vamos a ver si somos capaces de capturar algo. Venga, un saludo. Y bueno, ya tenemos preparado nuestro aparejo para pescar a media agua. No lo he dicho, pero la gametilla de abajo medirá alrededor de 1 metro y esta medirá alrededor de unos 50-60 centímetros. La verdad es que quiero que se levante bastante más del fondo, porque es una red que no conozco mucho, entonces también quiero pescar casi lo más arriba de la capa de agua que se pueda. Con la otra pescaré a fondo totalmente, pero con esta pues me gustaría levantarlo lo máximo posible, entonces por eso me he decantado por ponerle los cuales más larguitos, ¿vale? Entonces nada, vamos a meter un lance.
Ahí, mejor. La verdad que no me ha salido un gran lance, habrá caído alrededor de 50 metros, 60 metros como mucho, ten cuidado que nos vamos a mojar. Pero bueno, voy a tirazar un poco el aparejo y listo. Nada, voy a poner cebo en la otra caña, que en la otra voy a utilizar de momento la buzona esta de cordel, que como he dicho es la primera vez que la voy a probar y a ver qué tal. De todos modos voy a mostrar los materiales que me he traído para echar la sesioncita de hoy. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra carnada, en este caso la buzona de cordel, la verdad que mancha bastante. Y bueno, le vamos a pegar un lancecillo. Es verdad que lo que estaba hablando con el compañero Sergio antes, que como llevo bastante tiempo sin practicar esta modalidad, se me ha hecho hasta raro lanzar con las cañas tan largas, acostumbrada de rock, se me ha hecho súper raro ahora mismo, vaya. Vamos a pegar un lance. La verdad que esta me ha caído más o menos igual que la otra caña, alrededor de unos 40-50 metros, hasta que otra vez no le vaya cogiendo otra vez el tacto a las cañas estas y vaya lanzando un poquito más. Así que nada, ya las tenemos echadas, ya están las cañas pescando y a ver si tenemos suerte. Un saludo. Y bueno, os voy a mostrar un poquito los materiales que me he traído, ¿vale? Quería comentar que de casi todos los materiales, dejaré los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que si os gustan y queréis echarle un vistazo, la verdad que son materiales bastante económicos. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por aquí. Bueno, pues por aquí traigo los topecitos, estos son de silicona, por aquí traigo más, por aquí traigo un poco de foam por si quisiera levantar algún cebo un poquito más grueso, como puede ser un trozo mayor de navaja o algo. Luego por aquí tengo urfe, por aquí tengo los enganchecillos rápidos, aquí tengo unos urfe que son para el tema de cuando está la mar un poco más picada, mira. ¿Veis? Es para cuando está la mar un poquito más picada. Aquí traigo perlitas ovaladas. Y bueno, y aquí traigo un poquito el tema que yo suelo utilizar para lo que son el tema de montaje. Entonces esta es la cajita que yo tengo y con esto con lo que yo suelo realizar los montajes de varios aparejos. Hay bolitas corredizas de varios tamaños, topecitos flotantes, luego lo complemento con estos de aquí y con eso es con lo que yo voy montando mis aparejitos. Estos son flotadores para levantar el cebo de distintos colores. Y bueno, por aquí, pues bueno, el anzuelito que estoy utilizando, estos por aquí del número 8. Estos salpes del número 4 que los he comprado hoy porque no tenía, la verdad que como llevo tiempo sin venir ya a esta modalidad y comprando cosillas de pesca que tampoco es que he salido mucho, he ido gastando lo que tenía y bueno, ahí tenéis los anzuelitos, eso lo tengo que comprar. Aquí tengo Hayabusa del número 1, aquí tengo, bueno, este me queda un poquito ya que son del 8 como los anteriores, aquí tengo un poquito del 6, pero estos son muy raros, la verdad que este de anzuelo no me gusta mucho, la forma que tiene no me convence. Y bueno, y por aquí pues bueno, pues mira, tenemos también, ¿vale? Anzuelitos, en este caso del 9/0, pues si tuviéramos que meter algún cebo un poquito más grande, como un cangrejo, una navajita más entera. Luego por aquí tengo también anzuelitos de la marca Sud del 2. Todo lo que estoy diciendo, casi todo encontraréis los enlaces en la descripción de estos anzuelos también, además de una ofertita muy buena que yo encontré y que quiero compartir con nosotros, con ustedes, que no llega ni a €1 el paquete. ¿Vale? Estos por aquí también son un poquito más grandes, ¿vale? En este caso tenemos otro 1/0. Bueno, aquí también me he traído, lo que pasa es que al final no le he comprado, que iba a comprar un poquito de galera y le iba a poner un poquito de cinta de PVA para no tener que ponerle tanto hilo elástico. Y bueno, por aquí el hilo que estoy utilizando hasta ahora, que es el Trilene 025, el que he montado en toda esta sesión, digamos. Y por ahora es el hilo que estoy utilizando. Y bueno, en este caso pues os voy a mostrar un poquito los hilos que me he traído. En este caso esta es la cola rata que estoy utilizando. Luego tengo aquí también un 021.
Tengo también aquí con el que yo suelo montar los aparejos, en este caso este es del 060 y el que está aquí también. Aquí es lo que me gusta bastante, es muy suavecito y la verdad que es bastante económico. Luego tengo el con el que suelo rellenar los carretes, que es el Calicuna el Tifón. La verdad que me gusta bastante y bueno, me lo suelo tener por si tengo algún percance y pierdo bastante hilo, pues si engancho lo que sea, bueno, pues tengo para salvar la zona de rellenar. Luego por aquí tengo también el Taiko de Calicuna, este es bastante económico también. Luego aquí tengo también otra colilla de rata que es del 0.16 al 0.52. Por aquí también tengo otro 0.21 que lo estoy aprovechando para gastarlo, vaya, más que nada, y un 0.35 del tren de Berkeley. Por aquí también hay un 0.28, este es verdad que la marca no sé cuál es, me lo recomendó el hombre de la tienda para hacer un tiempecillo para spinning, la verdad que para spinning me ha funcionado bastante bien. Así que bueno, en el tema de materiales, pues eso es lo que me he pedido yo para afrontar las tonalidades de hoy. Y bueno, aquí tenéis las cañitas, ¿vale? Y la verdad que ya llevan 10 minutillos en el agua, cosas así, no se está produciendo todavía picada, por lo que estoy viendo de los compañeros, tampoco ellos están obteniendo picada. Mira, qué chula la luz de fondo. Así que nada, vamos a seguir insistiendo. Yo en la caña que he puesto dos aparejos, la dejaré unos 10-15 minutillos más y eso sí es verdad que la voy mirando más asiduamente porque son cebos más pequeñitos y si hay más morrello o lo que sea, pues se lo pueden comer y no me puedo dar cuenta. La otra también que es verdad que la iré mirando pero no con tanta continuidad. Así que bueno, lo que se vaya dando lo iremos mostrando. Un saludo. Bueno, me parece que he tenido una picada a la caña que tiene varios aparejillos, sí, efectivamente le están tirando y vamos a ver qué. Vamos a ver si tenemos que empezar clavado algo. Sí, algo trae, no es muy grande, pero algo trae. Eso también parece que le están tirando, ahora parece que le están activando más los pesos. Ahora no noto mucho peso. A ver, algo. Entonces es a la caña que tiene varios aparejos. Pero lo dicho, es algo pequeño. Ahí está, un salmonete. No. Ahí está. Ten cuidado, a ver si te va a saltar. Viene algo liado. Bueno, venid por aquí conmigo. Y le vamos a dar captura y suelta. No me subí, vaya, porque está mucha diferencia de resultado. Bueno, la primera pesquisilla del día es pequeñita, pero bueno, es buen indicio de que hay actividad en la zona. A ver si podemos sacar algo más grande. Sí, un saludo. Y bueno, acabo de enganchar esta caña, me ha partido el puente de línea, la cola rata, y bueno, vamos a montar una nueva más. Se ve que en esta no, pero justamente un pelín más a la derecha pues había una piedrecilla o algo. No sé si es una piedra o es como un pequeño montículo de arena o algo, porque es como que me lo podía traer pero costaba muchísimo. Así que bueno, vamos a preparar otra vez el bajo y ahí vamos a seguir pescando. Un saludo. Ya ves, me la desenfado y todo, ya ves. Esto es bueno. Bueno, pues aquí parece que traemos algo, otra vez la caña de los dos aparejos, ya que la otra la seguimos teniendo enganchada y la estaba preparando. Este sí parece algo mejorcito. O por lo menos lo que me quiere hacer ver. La picada ha sido mucho mejor, vaya, me ha puesto el hilo mucho más en banda. Está agradando, ¿no? Noto como cabecea. Tampoco gran cosa, vaya.
Pequeño, bueno, ahí lo tenemos, aquí por supuesto. A ver. Ay, Dios mío, que no me he traído. Dame la tierra. Espérate. Bueno, lo vamos a liberar. Por lo que también me han comentado, un compañero de por allí, el Chudo, de Surcasting Chudo, ha sacado una bonita herrera. Ahora nos pasaremos a verla. Voy a preparar las cañas, que tengo ahora mismo las 2 fuera del agua, y voy a seguir pescando. Un saludo. Pues bueno, aquí parece que tenemos otra picadita. Eso tiene una picadita. Pero que es bastante buena. Creo que sea otro purelillo. El plomo, el hilo y pásalo por aquí. Arriba, ahí está, por Por aquí, que te ¿Puedes tratarme de él? Vale. Fíjate ensayado de allí, ¿no? Habrá que acertarlo, ¿no? Sí. Ha pegado una tira que no vea, una arranca que no vea. Pero es chiquitilla, ese no llega ni a 150. Ten cuidado, Nieve. A ver, voy a recoger esto. Bueno, todo un costillo a veces que pasa, que enganchamos entre compañeros y liamos un poco. Y bueno, ya es la tercera pieza que sacamos. La verdad que está bastante bien este currilillo. La verdad que a lo tonto, bueno, pues lo vamos a liberar. Y bueno, vamos a encarnar otra vez, que otra vez tengo las 2 cañas fuera del agua y vamos a seguir pescando. Un saludo. Y bueno, pues ya llevamos un ratito más. Ya he podido montar las 2 cañas y la verdad que por ahora ya no ha salido nada más. Una es verdad que la he echado a unos 20 metritos, cosas así, más cerquita pegado a la orilla, viendo que había un poquito más de oleaje, pero nada. La otra la he lanzado con la cuestión hasta de cordel un poquito más lejos. Le he puesto un poquito de hilo de licrar, ya que he visto que es algo blandita y que se sale con facilidad, entonces le he puesto un poquito de hilo de licrar. Nada, aquí estamos esperando, que ya ha empezado a subir la marea, ha empezado a subir sobre las 10 de la noche, 10:30 creo que era, y sobre las 4 de la mañana estará ya en lo que es un repunte más alto. A ver si tenemos suerte y hasta esa hora, y aprovechando luego ya el repunte, pues podemos capturar algo más. Ahora, ¿no? Vale. Pues bueno, he sacado este pequeño pececillo, este pequeño pececito, con el aparejito de bollo. Y nada. Y bueno, aquí está. Esto no enfocará muy... Ahí está. Vamos a desenfocar, muy pequeñito.
conmigo, que lo vamos a liberar rápido. Y nada, voy a preparar la caña, que me ha pillado justamente preparando esta caña, que le voy a poner una gusonita de cordel, que he recogido esta caña y había liado con el compañero y aparte pues me venía comido. Se ve que también está haciendo algo de correntín. Así que nada, voy a lanzar las cañas y a seguir pescando. Un saludito. Bueno, pues ya he vuelto a montar la caña, tengo lanzada la de un solo anzuelo y ahora aquí en el anzuelito de abajo pues le he montado, en vez de la de playa especial, pues un trocito de la de cordel, ¿vale? Atada, es un trocito de nada y atada con un poquito de hilo elástico, ya que veo que se sale con facilidad. Pues entonces, para asegurarle un poquito más al anzuelo, le he puesto un poquito de hilo elástico. Y nada, vamos a pegar un lance. Pues bueno, ya tengo otra vez las dos cañitas echadas, así que nada, voy a comer algo. Las estoy echando sobre 50-60 metros. Es verdad que la que tiene un solo anzuelillo, que el plomo es un poquito más pesado, estoy llegando a nada, un pelín más, a menos 70-80 metrillos. Pero vamos, con esta no estoy sacando nada y con la que estoy pescando un poquito más cerca sí estoy entreteniéndome algo más. También, como he dicho, como habéis visto, estoy pescando a media agua con eso. Entonces parece ser que los peces pues se están moviendo más por medias aguas, pero bueno, también son piececitas pequeñas, entonces vamos a intentar con la otra en fondo buscar algo más grandecito, pero bueno, de momento pues nos estamos entreteniendo con esta. Y bueno, ya que ahora está un poquito baja la actividad, un poquito de pizza para comer algo de la panadería, y a reponer algo de esfuerzo y a seguir pescando. Y bueno, ya llevamos un buen rato más, como un par de orillas más, bueno, una horita y media más o menos así. La verdad que no ha salido gran cosa, algo más de morrayita. En todo lo que he hecho ya ha sido quitar la cañita esta que está con un aparejo de dos anzuelos. Y lo que he hecho ya ha sido montarle uno con una gametita larga, con un urfe, como hemos visto, como el aparejo de la otra caña. Igual con el cebo este de la gusana de cordel, que la verdad que la otra caña se lo están comiendo más o menos bien, lo que pasa es que creo que hay mucha morralla. Ya vamos a seguir insistiendo, de todos modos ahora si no le pondré también algunas navajitas y a ver qué somos capaces de sacar. Son las 1:05 más o menos de la mañana y bueno, estamos esperando al repunte de subida, que esté totalmente arriba, y al torno de las 4 más o menos de la mañana. Y a ver si ahí pues bueno, se activan un poco más los peces. Estoy viendo se ha visto algunos sartillos de peces por aquí cerca, pero creo que son lisas. Y nada, y poca cosa más. Los compañeros no han estado sacando mucho, aunque ahora parece que por allí hay varios compañeros reunidos y uno está recogiendo. Entonces creo creo que le pueden haber picado algo. Así que nada, vamos a seguir insistiendo y a ver qué somos capaces. Un saludo. Y bueno, ya llevamos bastante ratillo más, ya son casi las 2 de la mañana y la verdad que bueno, ya estamos bastante cansados y como la actividad no está siendo muy buena, ninguno de los compañeros estamos sacando casi nada y la verdad que la morralla pues está haciendo su aparición, ¿no? Entonces los cebos vienen comidos y prácticamente es que no te das ni cuenta. Así que bueno, yo voy a tirar ya para la casa con mi pareja y ya bueno, pues otro día de hacer. Nos hemos divertido un rato, hemos sacado algunos peces, hemos echado un rato con los compañeros y bueno, eso es un ratito de surcasting, que es verdad que hacía muchísimo tiempo que no salía a esta modalidad. Así que nada, si os gusta este tipo de vídeos, pues ya sabéis, darle a like para que yo vea que os gustan este tipo de vídeos y me anime a hacer más tipo de estos vídeos. Ya que es verdad que últimamente estamos más en pique con el tema del rock fish y la pesca con señuelos.
Y bueno, pues como estaba más empigado yo con esas modalidades, pues no quería salir mucho a esta. Pero bueno, si yo veo que os gusta y demás, pues me animaré un poquito más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo más del canal. Saludos.